Que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios nos ayude a amarla, a comprenderla y vivirla. Amén. Amén. Bueno, nosotros cuando hablamos de la antropología siempre nos encontramos con una realidad y es la muerte. La muerte siempre será una realidad un poco desastrosa para el creyente. Vamos a ver hoy un poquito algo de la muerte dentro de la perspectiva de los evangelios. Tenía pensado hoy hablar de la antropología de las parábolas, pero es un tema muy amplio que mejor lo empezamos el próximo jueves. El próximo jueves es el lunes, no porque es festivo. Entonces, para comprender la muerte es importante ver la muerte desde Jesús. ¿Por qué? Porque el texto, ubiquémonos en el Apocalipsis, empecemos por ahí. El Apocalipsis, podríamos decir, nos enseña a ver la muerte desde Dios. Ese es un punto importante, ver la muerte desde Dios. Porque otra cosa es ver la muerte desde el hombre. Tengan eso muy en cuenta. Una cosa es ver la muerte desde Dios y otra cosa es ver la muerte desde el hombre. ¿Por qué? Ustedes siempre han escuchado que yo pongo de ejemplo en la muerte la dimensión vertical y la dimensión horizontal. En la dimensión vertical, horizontal, ubicamos la muerte en sentido del hombre. ¿Por qué? Porque horizontalmente nosotros vivimos de forma horizontal. Aquí estoy yo, aquí está otra persona, aquí está otra persona. Entonces, ¿la muerte qué es? La muerte es que la persona que está aquí a mi lado ya no está. ¿Cierto? Pero entonces, por allá cuando hablábamos nosotros de la antropología o del texto del Génesis, hablábamos del famoso Bará, que hace referencia a que cuando Dios nos crea nos llama a existir. Y cuando existimos adquirimos una categoría que es eternidad. Entonces cuando nacemos, ¿qué es? El cuerpo y el alma se unen. Por eso somos corpóreo espirituales. ¿Y la muerte qué es? La ruptura de esto. De manera que aquí ya tenemos una división. El cuerpo, por tanto, el cuerpo físico de la persona que amamos ya no está a mi lado de forma vital, ¿cierto? Ya no puedo hablar con esa persona, ya no puedo escucharla. ¿Por qué? Porque ya horizontalmente no está acá. Pero resulta que acá la división de cuerpo y alma es la muerte, la ruptura. Pero entonces, ¿a dónde está el alma de la persona? Aparece el plano vertical. Entonces no está acá, pero está acá. ¿A dónde? En Dios. Por eso es vertical. No está aquí conmigo, pero sí está allá. Que es lo que vamos a tratar de ver ahorita con los textos que vamos a ver. Pero entonces, ubiquémonos otra vez en la línea horizontal. ¿Qué es lo que yo tengo con mi ser querido cuando parte?
tengo frente a mí un cuerpo sin vida. Esto es lo que yo puedo percibir, un cuerpo sin vida. Pero cuando asumimos la muerte desde la fe, la pregunta es, bueno, ¿y el alma? Pues acá. Por eso, si somos muy estrictos, vamos a darnos cuenta que es un santo al que nosotros oramos. ¿Quién es? ¿Es un qué? Un santo. Un santo es un difunto al que no yo le oro, que tiene un grado de santidad. Y por eso le oro. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que el santo está vivo. ¿A dónde? Acá. Y nosotros nos cuesta aplicar esta misma categoría a nuestros seres queridos. Santa Lucía, ¿quién es? Una santa que vivió años atrás y que fue asesinada, martirizada. Uno sabe dónde están los cuerpos de los santos, ¿cierto? Que son lo que llamamos las reliquias o los cuerpos incorruptos. Y uno dice, acá está el cuerpo del santo, pero le oramos al alma de ese santo, ¿no? Que es el que está acá. Nosotros comprendemos bien esta ecuación, pero cuando hablamos de nuestros seres queridos, no, porque permitimos que la tristeza sea más fuerte que la fe. ¿Vemos? Vamos a ir a la obra de San Lucas, capítulo 23. Lucas 23. En Lucas 23, pero ya los contextualizo. En Lucas 23 tenemos los relatos de la pasión de Cristo en la cruz. Desde el capítulo 26 hasta el 46 tenemos a Cristo en la cruz. Vamos a tener, por decir algo, leamos del 23, del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba colgado junto a él lo insultaba y decía: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera respetas a Dios cuando estás sufriendo la misma pena? Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo merecido, por lo que hemos hecho, pero Él no hizo nada que merezca castigo. Y agregó: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta media tarde, porque el sol había dejado de brillar. La cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y después de decir esto, expiró. Listo, ahí. Ahí tenemos entonces, en el versículo 43, tenemos, si queremos ubicar de forma temporal, una indicación. A aquel hombre que está agonizando junto a Jesús, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero resulta que minutos después, los dos se mueren. Perdón, metamos los tres, porque ahí también está el que no se arrepiente. Es decir, los tres se mueren. La gente que ve 3 cadáveres en la cruz. Pero resulta que Jesús le ha dicho a uno de los que están ahí: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dice hoy, ¿a qué realidad le está indicando Jesús? ¿A quién? Al alma de ese hombre. Porque tanto el cuerpo de Jesús como el de aquel hombre y el del otro se van al sepulcro. Pues resulta que mientras hay 3 cuerpos ahí colgados, vamos a darnos cuenta que 2 de esas almas están
en lo que San Lucas llama el paraíso. Por tanto, la muerte es algo que se escapa a nuestros ojos y que no podemos mirarla desde nuestra categoría espaciotemporal u humana. La gente que ve 3 cadáveres, que hay en verdad 2 almas que en ese instante están en el paraíso. ¿Vemos? Luego, si nosotros vamos al versículo 46, que dice: Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. En tus manos, en tus manos, en tus manos. Ahora vamos a aplicarle a la mano la categoría de abrazo. Es decir, Cristo me presenta la muerte como adentrarme en el abrazo de Dios. Es decir, después de la muerte, ¿qué voy a encontrar si he obrado bien? El abrazo de Dios, la mano de Dios. La mano de Dios bíblicamente hace referencia a amor, misericordia, vida, una mano providente. Es decir, en el momento más crucial y trágico del ser humano, aparece el mismísimo amor de Dios que se hace presente ahí para acogerlo. Por eso la fe me muestra otra perspectiva de la muerte, no desde el mundo, sino desde Dios. ¿Claro esa parte? Ahora, si ustedes se fijan aquí en la cruz de San Lucas, no hay un grito de desesperación. Vamos a San Marcos. En San Marcos sí tenemos un grito de desesperación, que es la última palabra de Cristo. Leamos San Marcos 15, del 33 al 39. Marcos 15, del 33 al 39. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre y la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías abajando. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Listo. La muerte para San Marcos, podríamos decir, en un primer momento es confusión, y es lo que nos pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque Cristo lanza un grito, y la gente no lo entiende y confunde el grito con un llamado indicando que tiene sed. Hoy pasa lo mismo con la muerte. Nosotros no la entendemos. Nadie comprende esa realidad tan cruel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno mira la muerte siempre desde un punto de vista totalmente terreno. Queremos vivir y queremos estar aquí, ¿cierto? Ya muy distinto a aquellas personas que dicen: no, he perdido el sentido de la vida, pero sea otra cosa. Entonces, el principio es que queremos estar aquí, la muerte se presenta como esa confusión. Bueno, ¿qué significa el grito de Cristo en la cruz? Si nosotros vamos, lo que Él está gritando es un salmo, ¿no?
que ahí lo mandan como el Salmo 22. Vamos a mirar un poquito el Salmo 22. Y entonces tenemos que es un salmo de súplica individual. Un salmo que es de súplica y a la vez de confianza. La palabra salmo, ¿qué connotación tiene? Un himno. ¿Qué otra connotación tiene? Acá hay alguien de música, así Milena, ¿cierto? Los salmos casualmente son para cantarlos. Son para cantarlos. Los salmos tienen esa connotación, digámoslo así, entre comillas, un poco de alegría, pero estamos con un salmo de súplica individual. Por tanto, quien canta el salmo sabe que está sufriendo, pero lo canta con alegría porque sabe que ese sufrimiento va a pasar porque Dios va a llegar y va a actuar en favor de él. Ahora leamos con esa categoría el salmo en labios de Cristo en la cruz. Es decir, en el momento más difícil de Cristo, que es la cruz, ¿el que está haciendo? Entonando un cántico de victoria. ¿Vemos cómo cambia la noción del grito? En el momento más duro de Cristo, cuando está sufriendo más, ¿el qué hace? Canta. Y entona un himno de alabanza, porque sabe que Dios no lo ha dejado solo. Porque él sabe que una cosa es mirar su situación desde el hombre y otra cosa es mirar lo que está pasando desde Dios. Y mientras que por parte del hombre hay incomprensión, ¿y qué es lo que recibe? Una caña empapada en vinagre. Eso es lo que está pasando en la perspectiva humana. Un hombre que está agonizando, un hombre que está como un poco loco porque ya está gritando, cantando en la cruz, y por eso le pasan el vinagre. Y eso está como ya chavetado. Pero en la perspectiva de Dios, ¿qué está haciendo Cristo? Cantándole a su Padre, indicando que ya ha cumplido su misión, que ya ha consumado la obra de redención. ¿Y qué hace el Padre? El verlo se rasgó. Rasgar es un acto que implica velocidad y fuerza, que implica rapidez. Por tanto, lo que está pasando es que Cristo canta un himno a su Padre de victoria y Dios, en respuesta, ¿qué hace? Apliquemos los movimientos, pero con categorías distintas, ¿no? El Padre misericordioso. Dios sale corriendo a coger a su hijo en sus brazos. Entonces vemos desde esa interpretación, ya cuando leamos en las 7 palabras, el grito de la cruz, ya la podemos ver desde otra perspectiva, ¿cierto? Cristo que victoriosamente canta en la cruz y nadie comprende por qué está cantando en la cruz. Entonces apliquemos esa categoría a la muerte. A la muerte. Cuando estamos en ese momento, ¿qué hace Cristo? Confía en mi Padre. Ore. ¿Sí estuvo claro esa parte? Bueno. Vámonos para San Mateo. Encontramos la muerte de Cristo en el capítulo 27, del 45 al 53. Al 56, perdón. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda la tierra. Cerca de esta hora, Jesús gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al escucharlo, algunos de los que estaban presentes dijeron: Este llama a Elías.
De inmediato uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre, la enrolló en una caña y le daba de beber. Otros en cambio decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y resucitaron muchos cuerpos de los santos que habían muerto. Y saliendo de sus sepulcros, después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Listo, ahí. Vamos a darnos cuenta, entonces, una característica de la muerte de Cristo, que son los efectos salvíficos. Y es que la muerte de Cristo, si nos damos de cuenta acá, es signo de resurrección. Porque muere e inmediatamente resucitan los muertos. Es una forma de decirnos que eso sucede permanentemente cuando alguien muere en la gracia de Cristo. ¿Qué pasa? Podríamos decir, cuando alguien muere y cuando nosotros llega el día de nuestra muerte, lo que hacemos es, en realidad, resucitar. Mientras mi cuerpo está acá, mi alma está en la presencia de Dios. Y luego ya cuando llega la resurrección es que el cuerpo mío, mi cuerpo carnal, se une con mi alma. Pero mi cuerpo carnal va a tener otras categorías, que es la que vemos en Cristo resucitado, ¿cierto? Luego, si nosotros somos más detallistas, podemos ir a la parábola de Lázaro y el rico, que es una de las pocas, casi la única parábola que Jesús habla del más allá, digámoslo así entre comillas, indicando eso, indicando que la muerte es la posibilidad de estar en los brazos de Dios, bajo el abrazo de Dios, que es lo que trata de decir el regazo de Abraham. Luego, si vamos a San Juan pues no vamos a ahondar mucho porque eso lo vimos ya en el capítulo 14, ¿cierto? No se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, no les he dicho que iba a prepararles un lugar. Cuando haya ido, les haya preparado ese lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, estén también ustedes. Y eso lo vimos ya en Pascua, ¿cierto? Entonces ya eso está claro que la muerte en Cristo es estar en Cristo. Y ya no se va del Sheol, ese lugar de los muertos de la angustia, sino se va a la casa de mi Padre. ¿Listos? Vámonos para Deuteronomio, que esa es otra mirada que vamos a tener de la muerte. En Deuteronomio 34 tenemos la muerte de Moisés. Leamos 34:1. Moisés subió de los llanos de Moab al monte Nebo, la cima del Pisgah frente a Jericó. El Señor le permitió contemplar toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negev, la comarca, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta el Zoar.
El Señor le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, le daré a tu descendencia. Ese texto nos ubica de la siguiente forma. Podríamos verlo así. Moisés se encuentra con el pueblo por acá. ¿Y qué hay ante ellos? El monte Nebo. Hagan de cuenta, este es el Quininí, visto desde acá, ¿cierto? Bonito, majestuoso, como todo lo que es de esa zona. Entonces, llegan ustedes de aquí a allá, ven desde una perspectiva. Y entonces Moisés, ¿qué había estado viendo? Lo que había antes. Desierto, un mar, desierto, desierto, desierto. Y la mirada de Moisés está en la montaña. Pero cuando Moisés muere, ¿dónde se ubica la muerte de Moisés? En la montaña. Una cosa es ver la montaña y otra cosa es ver desde la montaña. Una cosa es ver lo que hay de aquí a la montaña, de aquí hasta acá. Pero otra cosa muy distinta es ver desde la montaña. La montaña me da otro punto de vista y me muestra una realidad que yo antes no había visto. Porque ¿dónde estaba? Acá, en la parte baja. Entonces Moisés, ¿qué logra ver? ¿Qué le dice a Dios que ve? Todo lo que hay acá, que es la tierra prometida. Entonces la muerte acá nos da una perspectiva vista desde Dios. Y entonces la muerte es llegar a la montaña y darme cuenta que después de esa montaña hay mucho más. Que después de esa montaña existen cosas mejores que antes de la montaña. Y si nos vamos a todo el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que por acá quedaba Egipto, y entonces, ¿qué buscaba la gente? Siempre decía, devolvámonos para Egipto, devolvámonos para Egipto, devolvámonos para Egipto. Y cuando llega a la montaña, Moisés puede ver una perspectiva totalmente nueva. Cosas que se imaginaba él, pero que nunca había visto. ¿Por qué? Porque se recuerda por aquí que en el capítulo 13 y 14 de Números, él envía a los espías. Y los espías, ¿qué hacen? Le cuentan lo que hay por acá. Moisés conoce la tierra prometida a partir de lo que otros le han dicho. Lo mismo pasa con la muerte, ¿no? Uno a veces comprende la muerte o conoce o tiene ideas de la muerte a partir de lo que otros nos han dicho. Pero cuando llegamos a esa realidad, nos damos cuenta que las cosas no son como pensábamos o nos imaginábamos, sino que es algo muy hermoso y diferente. ¿Claro? ¿Qué más podemos decir de ahí? Si ustedes van a la obra de San Pablo, para concluir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí está el ser humano. La esperanza del ser humano en el Antiguo Testamento se reducía acá al Sheol. Me muero y me voy para el Sheol. En el Nuevo Testamento, por eso en el Antiguo Testamento nadie quiere morirse. ¿Por qué? Porque se va para el Sheol. Pero Cristo me dice no. Morirse es ir a la casa de mi Padre.
Morirse es estar en la mano de mi Padre, en el abrazo de Dios. Y luego vamos a tener un principio muy importante y es los requisitos para estar en la casa de mi Padre. Teníamos en el Antiguo Testamento lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero cuando vamos al Nuevo, por ejemplo, ya me van a decir que un punto importante para estar aquí es el amor, la misericordia. Por eso el capítulo 25 de San Mateo nos pone el discurso final. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed. Vemos, el capítulo 16 de San Lucas nos habla de aquel hombre que se condena y que no puede estar acá porque no supo amar y no supo ser misericordioso. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Padre, en el Antiguo Testamento se hablaba de que se moría para el Sheol. Sí. Que moría se iba para el Sheol. Pero en ese momento ellos tenían razón, porque, pienso yo, porque no había venido Jesucristo, quien fue el que de nuevo con su muerte abrió el cielo para la humanidad. Entonces, ¿tenían razón los judíos de pensar eso o no? Nosotros aplicamos esa categoría que usted dice porque nosotros tenemos ya al Mesías. El Mesías judío únicamente venía en clave horizontal, para aquí, a liberar al pueblo. El judío nunca pensaba en un Mesías que tuviera un poder trascendente de permitir que el judío llegara al cielo. Todo se reducía al Sheol. ¿Por qué? Lo borramos acá. No. Estamos Antiguo Testamento. El Mesías era el ungido. Por tanto, se esperaba que el Mesías fuera un rey de Israel, luego un sacerdote, luego un profeta. Pero todo en clave horizontal. Aquí y ahora. Porque la función del Mesías está orientada a la tierra prometida. ¿Qué tenía que hacer el Mesías? Que la tierra prometida fuera la tierra del pueblo de Dios y que el pueblo de Dios estuviera libre de potencias enemigas. Filisteos, asirios, Babilonia, los persas. Entonces siempre se pensaba era en la tierra. Cuando aparece, en ese sentido, recordemos que hay un proceso donde en la época primitiva, digámoslo así, que va desde Egipto hasta Persia, se tenía el concepto del Sheol, es decir, para acá. Luego cuando aparece Alejandro Magno, aparece una noción, acordémonos los libros de los Macabeos, y es una pregunta. Job también aparece en ese sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si yo sea bueno o malo, me voy para el Sheol. Es decir, ¿para qué hago las cosas bien si al final me voy? Para el Sheol. Job va a decir, es que uno se muere y le pasa igual que los animales. Para él, Sheol. Entonces aquí con los Macabeos, con el propio Daniel, aparece un principio que dice, Dios sería injusto si el hombre que obra bien lo trata y lo manda al Sheol como al hombre que obra mal. Entonces acá ya aparece una pregunta, bueno, ¿a dónde van las almas de las personas que han sido buenas? Y ahí finaliza la pregunta. No, porque no pueden pasar de acá.
Entonces aparecen los saduceos, que dicen, no, pues no hay resurrección, no hay nada después de la muerte. Es decir, la muerte es como desaparecer y ya, caer en el sueño eterno. Entonces, aquí aparece el Nuevo Testamento para nosotros. Que el Nuevo Testamento para nosotros nos da la posibilidad de que el Mesías maneja otras categorías, no estas que hemos hablado, sino que el Mesías no es hombre, sino que es el Hijo de Dios. Algo que no se pensaba en el Antiguo Testamento. Se esperaba un hombre y como hombre no podía abrir las puertas del cielo. Pues Cristo, cuando viene, elimina todo esto y aparece el cielo como el lugar a donde van los que han obrado bien y el infierno como el lugar de aquellos que han obrado mal. ¿Sí? Desde otra perspectiva la pregunta, ¿a dónde iban las personas que morían desde el inicio hasta la muerte de nuestro Señor? Entonces, hagan de cuenta, la reflexión bíblica va a decir, no pueden ir al cielo porque no hay redención. No pueden ir al cielo porque en el cielo es el lugar cerrado donde está Dios y los ángeles. Les corresponde ir al Sheol. Estamos acá en esta parte. Pero entonces Dios es injusto si ubica todas las almas de las personas al mismo nivel. Entonces tratan como de hacer una escala. Entonces más o menos algunos pintan que el Sheol es un lugar donde entra un poquito de luz. Entonces las almas de los buenos, póngale usted a Abraham, el rey David, todos estos se ubican en un punto donde bien o mal pueden gozar de un poquito de luz. Y esa luz que les brinda tranquilidad, cosa que no pasa por acá, porque aquí está la oscuridad total, angustia, desesperación, zozobra. Los que están en la parte alta gozan de un poquito más de paz, de calma, de tranquilidad. Por eso estos se dicen que van a dormir con sus padres o con sus antepasados, mientras que estos son sepultados, pero sus almas no podrán encontrar ni un poquito de descanso. ¿Por qué? Porque siempre estarán en la oscuridad total. Es decir, en la oscuridad total uno se conoce. No. Cosa que estos sí pueden hacer porque gozan de un poquito de luz. Y es más, algunos, por ejemplo, Daniel o Isaías, si no estoy mal, pinta una escena que cuando se muere, el alma pasa por un poquito de aquí, de luz, y ve los que están aquí, o le toca irse para aquí, de manera que acaba de ser más tortuosa la vida. ¿Por qué? Porque este siga me tocó aquí, pero ya arriba les tocó un poquitico de luz. Ya con Cristo, estos buenos de acá, que no habían podido pasar acá, ya predicamos Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Cuando se dice que Cristo baja a los infiernos, no es que baja al infierno del reino del demonio, no. Baja esta parte del Sheol y saca las almas de aquellas personas que fueron buenas y que no pueden estar en el cielo. Porque infierno viene de inferioris, que es la palabra que indica lo que está debajo de nosotros. Bueno, eso es para que ahora desde la parte que estamos hablando del hombre de los evangelios, que afrontamos hoy la muerte así de pasadita, ¿la vemos de otra forma? ¿Ya comprendemos como la realidad de nuestros seres queridos? O sea, lo que está ahí es el alma, ¿cierto, padre? ¿Cómo? El alma ya. En el cielo. Cuando lo incineran, ¿Ah? lo que incineran en el cuerpo. ¿El cuerpo? Nada que ver ahí. Nada que ver ahí. Padre, cuando dice que, o sea, cuando los últimos que el alma,
Y los cuerpos que los queman, que los incineran, entonces hay que... Porque ahí no está el alma. Recuerde que la muerte, decimos acá, ¿vida qué es? Unidad de cuerpo y alma. Cuerpo espiritual. ¿Es muerte qué es? División, ruptura. Entonces, el alma se separa del cuerpo. Ya lo que pase con el cuerpo, pues no va a afectar 100% el alma. Pero ese cuerpo tiene una dignidad. Porque ese cuerpo fue creado, es obra de Dios. Por tanto, los cuerpos tienen que estar en un lugar sagrado. Por eso los cementerios son lugares sagrados. Sean quemados o no quemados, es diferente. Lo mandó a estar en un cementerio, lugar sagrado. Porque la palabra cementerio significa, ¿qué significa la palabra cementerio? Coimeterion, que significa dormitorio. Yo he visto personas que guardan las cenizas de los muerticos en las casas. Si algunos tienen ese... ya ahí entra mucho el sentimiento. Sí, eso entra mucha cosa ahí. Que la última voluntad, no sé. Igual ustedes van a leer en el Apocalipsis que dice que ya después en el día la tierra devolverá a sus muertos, el mar devolverá a sus muertos. Y en principio que dice que si Dios creó toda la nada, con que haya una partícula en nuestro cuerpo, Él es capaz de crearnos el cuerpo de la resurrección.